Qué bueno estar conectados en Experiencia en el Monte. Hoy tenemos unos invitados muy especiales porque son un matrimonio con 3 hijos y que se conocieron supremamente jóvenes. Por supuesto, como todo matrimonio, han sufrido una serie de experiencias, pero todos de la mano del Señor. Ellos nos van a compartir Juan David Hernández y Ana Bustamante. Bienvenidos. Muchas gracias. Pastor. ¿Cómo están? Bien. Muy bien, gracias a Dios. ¿Cuántos tienen de casados? Mi esposa responde 17, 18, no recuerdo. Sí, la que saben son las mujeres. ¿Cuántos? 17 años. 17 años. ¡Wow! Ya se imaginan, haga la cuenta, ¿a qué edad se conocieron? Bueno, ¿a qué edad se conocieron? Yo tenía 17 y si no estoy mal ella 13 o 14, no recuerdo. 17 y 13. 17 y 13. Bueno. ¿Y cómo empezó esa relación, ese noviazgo? Las mujeres que tienen tantos recuerdos. Bueno, no, mi familia siempre ha vivido en la misma casa, en Belén. Y al lado llegó una familia nueva a esa casa. Llegó pues, mi esposo, su hermano, su mamá, pues toda su familia. Tenían una fábrica y él vivía ahí. Así nos conocimos. Porque Él de 17. 16, 17. 16, 17 y tú de 13. Ajá. Y se comieron los dulces, ¿no? Entonces, ¿cómo fue esa parte? Entonces, ¿quedaste embarazada a qué edad? a los 15. A los 15. A los 15. O sea que tiene un hijo. ¿Es hijo? Sí. Varón, ¿no? Sí. Adolescente. Adolescente. Sí, ¿Se llama va cómo? a cumplir 17 Juan años. Sebastián. Juan Sebastián. Juan Sebastián. ¿Va a cumplir cuánto? 17. 17. Imagínense, ¿no? Pero entonces empezaron, ¿cómo deciden casarse? ¿Cómo conocieron a Cristo? Bueno, eso fue algo, digámoslo así, yo siempre pensé que por la juventud que teníamos y digámoslo así, que Ana estaba tan joven en su embarazo, pues no era viable casarnos. Yo siempre pensaba era que ella de pronto en su casa, yo en la mía, y responder y esperar como madurar de pronto para ver si la relación se consolidaba. Y mi mamá me dijo, hijo, usted tiene que hacerlo recto delante del Señor, cásese. Entonces obviamente... ¿Tu mamá era cristiana? Sí, recibimos el apoyo de mi mamá, muy duro para la familia de mi esposa, pero también aceptaron pues esto, nos dieron su permiso y nos casamos muy jóvenes. O sea, mi esposa tenía 15, iba a cumplir 16, yo 18, estaba cumpliendo la mayoría de edad. Incluso recuerdo que cuando íbamos a firmar el contrato, la señora nos hizo firmar el contrato y nos dio la casa porque le recordábamos mucho, yo le recordaba mucho un sobrino de ella. Entonces confió en nosotros y nos dio el contrato y ahí vivimos un año en el apartamento y fue algo bueno, un proceso muy bonito con el Señor porque de verdad que el Señor nos abrió muchas puertas y nos bendijo mucho en ese momento. Pero tú no eras cristiano en ese momento. ¿Sí? No. Tú no, ¿no? Tú no. Tú tenías algún conocimiento. Yo iba a la iglesia, a los jóvenes. Porque tus padres ya estaban en el camino del Señor. Exacto. 17 años es bastante, qué interesante. ¿Cómo han vivido esta época? ¿Cuáles altibajos? Por supuesto que debe haber muchas cosas. ¿Quién quiere compartir tú, Ana? Bueno, yo quiero aclarar algo y es que el embarazo de Juan Sebastián a los 15 años, un embarazo no es fácil, ¿cierto? Se le viene a uno el mundo encima. Fue de pronto la herramienta que el Señor usó para que yo llegara a conocerlo. ¿Cierto? Y altibajos muchísimos. De hecho, cuando yo me casé, iba a cumplir 16 años, recuerdo que varias personas de la familia me dijeron, no te cases todavía, porque recordemos que la familia de él era la que estaba diciendo que nos casáramos. Mi familia pues al principio no estaba de acuerdo, porque nos íbamos a cansar muy rápido, porque el matrimonio era muy difícil y pues si de hecho la adolescencia es dura, un matrimonio en adolescencia es peor. Ambos adolescentes, sí, claro, por supuesto. Queriendo vivirlo del mundo. Entonces los altibajos, no, con los hijos, sobre todo porque a los 11 meses nace mi otra hija.
la segunda. O sea, se llevan solo 11 meses. Yo Solo quedé 11 en meses. embarazo de la Volviste a segunda, quedar en embarazo. Casi que en dieta. Casi que en la dieta de Juan Sebastián. ¿Por qué? Porque como estaba tomando unas pastillas muy suaves, me explicaba la ginecóloga que fue de pronto por eso, un olvido o algo. De todas formas, el Señor. El fue Señor, el nosotros sabemos que es el Señor. Porque nosotros nos íbamos a separar cuando Juan estaba muy pequeño, ¿cierto? Y digo yo que si de pronto el Señor no manda la segunda hija, creo que el matrimonio No hubiera no seguido. hubiera continuado. Sí. Y Ana Sofía entonces tiene ¿cuánto? 15. Va a Ya cumplir estamos, 16. ya estamos hablando de Juan Sebastián, de Ana Sofía. ¿Va a cumplir 15? No, Ya Ya va a cumplió cumplir 15, ¿no? 16. Se va a cumplir 16. Bueno, muy interesante. ¿Qué más ha pasado en la familia? ¿Cómo han enfrentado ustedes como familia, como pareja, como matrimonio? Bueno, ha sido un proceso de verdad bonito, por lo que te decía yo que al principio nos pasamos por un apartaestudio muy bonito, muy bueno, todas las comodidades, y creo que el Señor, yo veo toda la mano del Señor ahí, porque seguramente que si Él nos hubiese llevado a como yo pensaba, hubiese sido de pronto más difícil para los dos, porque como dice mi esposa, la inmadurez, la adolescencia, en un matrimonio, unos hijos, no sabíamos llevar todo esto y esto daba consecuencia a tener muchas igualdades. Entonces, recuerdo que cuando ya nosotros nos fuimos de vivir del apartamento donde estábamos, a mí me tocó irme a vivir a la fábrica de mi hermano y a ella le tocó irse donde la mamá. Yo no me la llevaba muy bien con la familia de mi esposa. El suegro pues teníamos ciertos conflictos por cosas malos entendidos, diría yo. Por cosas sencillas. Cosas sencillas. Le llevaste a la niña de 15 años, pero no más, ¿no? No más. Exacto. Entonces, en medio de todo esto, pues ya ver que nos tocaba estar juntos con todas estas circunstancias de yo en la fábrica, ella, empecé a trabajar en las noches, ella siempre ha sido muy valiente, yo digo que una mujer muy valiente, muy de muchas armas tomar, y bueno, gloria a Dios sabe que me la coloco allí porque yo soy a veces indeciso, o muy indeciso. Entonces llega ella una vez mientras yo trabajaba y se pasó solita a una casita humilde, pero yo creo que era, fue para un garaje. Para un garaje, allí llevamos la nevera, estábamos todos ahí, todo era junto, pero allí vivimos 2 meses aproximadamente, y luego ella se pasó para otra casa de 2 habitacioncitas también, pues humilde, pero gloria a Dios el Señor, yo digo que como nos llevó a donde teníamos que haber empezado, y empezamos allí, y de eso el Señor nos ha bendecido, ha fortalecido nuestro matrimonio. No ha sido fácil porque siempre uno como hombre ha tenido sus errores. Afortunadamente yo creo que el Señor, el Señor ha metido su mano allí, y a pesar de todos esos errores que yo he cometido, el Señor ha cuidado nuestro hogar, nuestros hijos. Igualmente uno no puede desconocer que el Señor tiene un propósito con todo esto, pero realmente ha sido una cosa maravillosa. O sea, yo digo que es inevitable no meter al Señor en todo esto. Mi esposa ahora en estos últimos tiempos que ha decidido también servirle al Señor, ha sido muy bonito porque hemos presenciado cambios muy grandes y la manifestación del Señor y su Espíritu Santo en la vida de nosotros. Bueno, ¿se separaron alguna vez? Sí, nos separamos 1 mes y medio, de verdad que fue 1 mes y medio. un momento muy difícil, afortunadamente. ¿Tenían los 2 niños en ese momento? No, teníamos solo a Juan Sebastián. A Juan Sebastián. Juan Sebastián. Recuerdo que iba a ser algo definitivo, pero el Señor usa personas, pastores, siervos de Él, y afortunadamente le aconsejan a mi esposa algo sencillo pero muy eficaz, y es ver que los dos... La que estaba decidida eras tú. Sí, ¿y qué yo pasó? siempre... No, el Señor manda personas. Me mandó una persona a hablar conmigo y me hace ver que igual es un proceso, que el matrimonio es difícil, son 2 personas totalmente diferentes tratando de convivir. Me dice también que la voluntad de Dios no es que estemos separados, y me dice que siempre me concentre en las cosas buenas de mi esposo, no solo en las malas. Entonces empieza uno como a hacer un balance, y bueno, vuelvo a decirle a mi papá que vuelvo a vivir con él. Eso fue, yo creo que lo más duro de volver, ¿cierto? Sí. El tener que volver a decirle a mi papá, bueno, me voy otra vez con mi esposo, ¿cierto? Porque estaban esas diferencias ahí.
pero bueno, gloria a Dios por esa persona que nos Que ayudó. Dios puso ahí en el camino, ¿no? Ajá. Eso está muy bien, muy bien. ¿Cuál ha sido lo más difícil en el matrimonio? Para ti y para ti. ¿Cuál ha sido lo más difícil? Bueno, para mí, yo diría varias cosas. Primero, como les decimos, la juventud, se sabe que la palabra muy claro dice que la juventud lleva en sí ese ímpetu de desobediencia, de rebeldía. De rebeldía, exacto. El corazón del joven está ligado a esto, entonces obviamente yo en mi deseo de seguir siendo joven, casi pierdo mi hogar. Varias veces he tratado yo de perder mi hogar, ¿cierto? El Señor ha sido misericordioso y ha cuidado mi hogar. Y yo creo que los momentos más difíciles, haberme separado a mi esposa, ahora la adolescencia de mis hijos, es muy difícil porque tú no estás preparado para ninguna cosa en la vida, por más que tú creas, por más que te enseñen, Es por cierto. más que tú pienses que te leíste el libro indicado, siempre hay formas diferentes y ya no sabes cómo afrontarlas, porque si te vas a regir solo por un libro, entonces dices, ay, eso no aparece en el libro, ¿qué voy a hacer ahora? Entonces se agarran a la cabeza. Hay universidad para el matrimonio. Exactamente, no lo hay. Eso Hay es que vivirlo. el día a día, exacto, y decirle al Señor y llevar todo eso a los pies del Señor y que te dé descanso. Ha sido muy difícil la etapa, yo creo que con nuestros hijos. La economía en sí, yo digo que ha sido fácil de llevarla porque, bueno, al fin y al cabo, yo digo que cuando hay amor y el Señor llena todo, esas cosas económicas y faltantes como que no son tan visibles, pero el ver que los hijos de uno hay veces de pronto uno les hirió, les dañó, y ver que todo eso lo están exteriorizando ahora y uno no saber cómo remendar esos daños, a pesar de que usted trate y haga varias fórmulas y no dan resultado ninguna, está ahí donde uno dice, Señor, esto no es sino tuyo, y Él te habla a ti, te dice, mira, descansa en mí, que yo Sí. tengo el control. Toca. Tú da lo que tienes que dar, es amarlos y acompañamiento, como muchas veces usted, pastor, nos ha dicho, y no hay más nada, ¿cierto? Ahí no hay Sí, fórmula sí, sí. ni nada. No hay Eso ha sido fórmula. muy duro, nuestros hijos, la No hay crianza. fórmula, sí. La crianza. Ana, Para mí, la convivencia indudablemente es bastante difícil. La economía, como mi esposo dice, gloria a Dios, no hemos pues tenido muchas dificultades. Igual la familia de él siempre ha estado muy presente, mi familia, Mucho apoyo. ayudándonos. Pero para mí, hasta el momento, lo más difícil sí ha sido la adolescencia de mis hijos. Lo más difícil sí ha sido... bueno, posiblemente porque lo están viviendo ahorita. Exactamente. Está esa era bien. Pero la uno, táctica. eso de pronto, y uno mira hacia atrás y uno dice, bueno, Dios fue bueno. El acople entre los dos, sí, también fue difícil, pero no sé, pues creo que el Señor fue como acomodando todo. Pero O sea, tuvieron muchas Soportando, yo discusiones, creo muchas que- diferencias. Sí, no, o sea, Mucho, peleas hasta horribles, madurar, es que son feas. 17 años. Sí, no, o sea, hubo peleas muy... No, parece muy mentira, feas. pero son 17 años. es son que bastantes. estamos hablando de que nosotros por ahí Nos criamos hace juntos. 2 años o 2 años y medio, es que Ah, vivimos mejor. Mejor, sí. En Porque cuanto han a sido convivencia, porque había sido muchas peleas, sí, muchos conflictos. peleas. Pero eso es lo curioso, que aprendíamos a vivir con todas esas diferencias. O sea, aprendíamos a vivir sabiendo que no éramos amigos, que no nos preocupábamos por la relación, que no la alimentábamos, y aún ahí el Señor, por eso yo digo siempre que el Señor estaba allí. Porque, o sea, si uno no alimenta la relación, pues hombre, eso se Sí, acaba. claro. O sea, lo que yo veo en ustedes es que es algo interesante que se cumple algo de la Biblia que dice que cuando tú incluyes al Señor, dice Eclesiastés 4, cordón de 3 dobleces no se rompe. O sea, han flaqueado, ha sido difícil la convivencia, pero como el Señor ha estado ahí, Amén. algo los ha unido, ¿no? Exacto. Sabiendo siempre. Pero dicen que vienen 2 años en una etapa muy bonita de la relación de pareja. Exactamente. Y el Señor ha estado porque cuando hemos pasado esos momentos difíciles que hemos dicho los dos, o sea, no nos hemos separado sin una vez, pero Muchos Pero deseos de cuando hemos separarnos dicho, muchas sí, veces. cuando hemos dicho no, yo ya no voy más con esto, hay uno de los dos Que se que se Que se, y eso ha Eso es sido una- lo bonito del eso Señor. es una gran enseñanza que, bueno, hay muchas cosas que están diciendo que son muy útiles de pareja. Si prestamos atención, nos pueden edificar mucho en la relación de pareja, porque son una pareja que comenzaron supremamente jóvenes, enfrentando primero sus vidas de adolescentes y segundo,
el uno y el otro, ¿no? Además de ya hijos. Entonces, es muy interesante. ¿Qué otras cosas nos pueden compartir de la experiencia como pareja y con el Señor? Que han vivido esa parte. Porque ahora recibieron un llamado de servirle a Dios. ¿Cómo fue eso también? ¿No? Cuéntanos eso. Bueno, otro consejo como pareja es, yo digo siempre, incluir a Dios y tenerle temor a sus leyes. En la palabra muy claro está cuando leemos el Antiguo Testamento, cuando el Señor saca la tierra de Egipto, es muy, o sea, hace mucha referencia en que no se aparten de sus estatutos y sus leyes para que les vaya bien. Entonces yo digo que si el Señor dice que el matrimonio y es un acto sagrado ante el Señor, pues digo que uno debe de luchar por él y dar, como dicen, hasta la milla extra y más. No darnos por vencido, porque es muy frecuente ahora que los matrimonios sean desechables porque estamos pensando antes de hacer cualquier cosa en que vamos a fallar en el matrimonio, en un negocio, en fin. El llamado mío fue primero, luego mi esposa también. El llamado mío personalmente fue algo que el Señor me lo fue ratificando por la palabra, en el versículo de Abraham cuando dijo: sal de tu tierra y tu parentela, cuando o sea, hubo muchas ratificaciones por medio de la palabra. Aún así no quise tomar la decisión por el temor de la economía. Cuando decido tomar la decisión, le dije al Señor que me diera el valor. Digo: Señor Padre, yo quiero salir de esta empresa bien, porque hay una frase de un predicador que se llama Tony Evans, que dijo que cuando tú no estás dando fruto en el lugar donde estás, es porque estás en el lugar equivocado. El Señor tiene personas idóneas para ese lugar, y yo, bueno, Señor, ¿será que por eso no me va bien en la empresa? Porque yo me esforzaba, yo sufría, yo cuidaba, yo, mejor dicho, todo por la empresa. Y yo: Señor, yo quiero salir de acá, si tú me permites, no como, digámoslo así, retándote ni nada de eso, ni que no te crea, pero si es posible, bendíceme para salir de acá y saber que es tu respuesta afirmando mi llamado. Y ese mes yo me acuerdo que yo le dije al Señor que me fuera bien desde octubre, y me fueron bien casi 5 meses. Todos los meses hicimos la meta. El Señor me permitió recoger y pagar ciertas cosas, o incluso ahorrar para los útiles de los muchachos, pensando en el año que no iba a trabajar. Y yo digo que yo no me acuerdo de ninguna falta de nada en este tiempo que no he trabajado. O sea, antes del Señor ha sido muy abundante. Yo, ¿qué puedo decir, hombre? En mi casa se comía carne cuando la suegra íbamos a visitarla y nos daba, porque ella tiene un restaurante. Y el ver que el Señor nos provee de todo, o sea, es algo que, como el Señor siempre me dice, mira, no trates de explicarlo, porque eso las personas no lo van a entender. No porque no tengan la capacidad, sino porque eso hay que vivirlo. Hay que vivirlo, hay que meterse allí y ver cómo el Señor obra en tu vida. Sí, algo servir tremendo. a Dios es un acto de fe. Amén. Grandísimo, Sí. grandísimo. Entonces, Dios te llama a servirle, y es lo que estás haciendo ahorita. Así es. Que están haciendo ahorita, Estamos haciendo, ¿no? sí, sí. Están en Sabaneta, construyendo una iglesia. Muy bien, ahorita nos comparten un poquito de eso de pronto. ¿Y cómo fue tu llamado? Bueno, mi llamado sí fue un poquito más traumático para mí, ¿cierto? Cuando el Señor llama a Juan David, yo sentí mucha paz. De hecho, cada que él se iba a tirar hacia atrás y decía: no lo voy a hacer, me da mucho miedo, la familia de él también muy temerosa, yo le decía: no, dale, porque es que el Señor te llamó, y yo lo alentaba mucho a él. La parte que sí no me sonó mucho fue yo tener que ceder a ese llamado. Entonces yo recuerdo en una cita, le dije: pastor, pero es que yo no voy a ser pastora, pues yo no estoy preparada para eso. De hecho, mi carácter, mi forma de ser no es el de una persona que pueda enseñarle a otros del evangelio. Entonces, muy sabiamente usted me dijo: no, es que no tienes que ser pastora, sino la esposa del pastor. Entonces yo ahí ya quedé tranquila, apoyando a mi esposo. Duramos un año o Sí, un año y medio. Un año y medio trabajando solo yo, ¿cierto? Fue muy lindo porque las personas no juzgaron, pues las personas no dijeron: mira, tú eres la que trabaja y tu esposo qué hace. No, el Señor siguió proveyendo abundantemente para todo lo que necesitamos. No cambiamos nuestro estilo de vida. No lo hemos cambiado incluso. Cuando llega un momento en el que el Señor, por la palabra, también me llama, y empiezo yo a huirle a ese llamado.
¿cierto? A decir, no, eso no es conmigo, yo estoy equivocada. Tenía que enviarlo. ¿Cierto? Sí. Y fue un proceso, para mí sí fue más duro. Para mí sí fue más duro porque yo venía de 16 años trabajando todo el tiempo. De hecho, a eso de pronto mi esposo decía que cometimos muchos errores con nuestros 2 primeros hijos. De pronto fue la ausencia, aunque el Señor me regaló la posibilidad de trabajar con mis hijos, o sea, en el mismo, pues tenerlos en mi trabajo, pero de todas formas no es lo mismo. Fue muy difícil porque yo amaba mi trabajo. Amaba mi trabajo, me sentía súper apreciada y querida en mi trabajo y súper importante, y eso es importante para el ser humano, ¿cierto? Sí. Lo que de pronto no sentía mucho en mi casa, pues no sentía como mucha aceptación, mucho reconocimiento, y en el trabajo sí, creo que fue orgullo lo que el Señor empezó a tratar a mí. En un inicio me dice, no me dice renuncia, sino que me dice, pídele a tu jefe que cambie tu horario. Me demoré, no quería hacer caso, y el Señor empezó a hacer las cosas que hace Él. El computador mío se dañaba, el único de la empresa al que no le daba internet, el programa se dañaba, o sea, cosas que yo decía, pero ¿por qué? O sea, yo, si no estaba el programa funcionando, yo era la única que me quedaba sin trabajo, el resto podían ir vendiendo, pero yo no. Entonces empecé a llevar todo eso a los pies de Cristo, y Él me empezó a responder. Tomé la decisión de decirle a mi jefe lo del cambio de horario, me dice que no, y bueno, empiezo a orarle pues al Señor por una ratificación del llamado, y llega un grupo de oración que había en Sabaneta a cargo de una chica que iba a viajar al extranjero porque se casaba, y ese fue como la ratificación. El primer día que yo compartí en ese grupo, yo llegué a mi casa gozosa, yo lloraba contándole a mi esposo, o sea, ese sentimiento. Las mamás me van a entender que cuando uno tiene un hijo, eso es lo máximo, ¿cierto? Pero ese día que yo compartí por primera vez, no se me va a olvidar nunca, porque ahí despertó el gozo el Señor a mí, me ratificó el llamado, y yo le decía a mi esposo, para esto nací, pues para compartir de la palabra del Señor. Y ya actualmente no trabajo. Finalmente, como no se dieron las cosas con el horario, el Señor no trabajas en una empresa común, sino que estás trabajando para el Señor. Al Señor. Sí, porque cuando uno le sirve a Dios, la gente siempre tiene la idea de que no trabaja, ¿no? Sí, siempre. Por ejemplo, yo en esta situación he tenido más trabajo que antes. Sí. No, de hecho, uno sí tiene una labor, ¿no? Uno habla mal. No, porque es un concepto que traemos, ¿no? Todos. Exacto. Los hijos, sus papás, ¿qué hacen? Nada, ellos son pastores, ¿cierto? Y uno se le pega eso. ¿Qué hace tu esposo? Al principio yo decía nada, no, ya decía, es pastor, es ¿cierto? pastor, ¿sabes? Y es una vocación, una labor. Ha sido muy lindo el que el Señor me enseñe a ser ama de casa, porque nunca fui ama de casa de lleno, ¿cierto? Claro, imagínate, tienes 16 años trabajando, 17 casada, todo el tiempo trabajando. Siempre con hijos, ocupada. Entonces, no, fue muy lindo ese ratificar el llamado en mí, esa experiencia fue hermosa, y ahorita es hermoso de verdad poder estar en mi casa. Creo que fue lo principal a lo que el Señor me llevó. No tanto de pronto a servirle de lleno, sino a estar en mi casa con mis 3 hijos. No importa que los grandes ya estén grandes, el estar acompañándolos, el servirle a mi esposo y servirle a ellos ha sido hermoso. Qué bueno, qué bueno. Se nos está olvidando un pequeño detalle, y es pequeñito, ¿no? Que es que tienen una tercera hija, ¿no? Ajá. ¿Se llama? María Antonia. ¿Cuánto tiene María Antonia? Va a cumplir 5 años. 5 años. Ese también es otro misterio del Señor, ¿no? Sí. Sí. También se los mandó el Señor. Sí, de hecho, pues nosotros no íbamos a... Caso similar. Nosotros no íbamos a tener más hijos, pero por cuestiones de salud me quito el dispositivo con el que llevaba planificando 10 años, y esperando la operación quedo en embarazo de Antonia.
Fue igual de duro que los otros dos. Mis 3 hijos, ninguno ha sido planeado por nosotros, pero sí planeados por el Por Señor. el Señor, sí, eso es muy importante. Y Antonia llega me acuerdo en un retiro de mujeres que me dice mi pastora, Antonia llega a reverdecer su hogar. Y es lo que Antonia ha hecho florecer nuevamente el amor por ser pequeñita, y los otros tan grandes mueve la fibra de todos, y ha sido muy, muy hermoso el proceso con Antonia, porque nos permite ser papás nuevamente, pero ya maduros. En otra etapa, sí. Pero sabiendo que todavía seguimos cometiendo varios errores, pero que el Señor a uno obviamente lo llama la atención, pero es muy lindo porque ella es una persona que tiene muy presente la palabra de Dios. O sea, cuando hablamos, mete al Señor en unas cosas que uno dice, wow, yo no lo hubiera pensado. O sea, una niña que estamos dando la bendición de que conozca al Señor también a esa temprana edad. Todos nuestros hijos, para la gloria de Dios, también fueron consagrados al Señor. Incluso Juan Sebastián y Sofía voluntariamente estuvieron en la consagración acá en la iglesia. Ha sido algo muy bonito. Nosotros debemos de pensar que el Señor tiene el control de los muchachos. Pero vuelvo y te digo, yo veo que seguimos cometiendo errores, pero el Señor tiene el control. No vamos a equivocar, ¿no? No se pueden cubrir todas las cosas. Dios está ayudándonos todo el tiempo. A las parejas porque bueno, todo el mundo tiene una idea sobre la edad de casarse, pero en realidad pues yo digo, los matrimonios funcionan si Dios está ahí, ¿no? Así es. Dios hace que funcionen, y si los que están participando funcionan. Yo le creo a todos los matrimonios, los que empezaron viejos, jóvenes, o en la mitad, o lo que sea, ¿no? Porque no hay una regla general. Ahí hay una canción que dice, el amor no tiene edad, ¿no? Y por alguna razón entramos en alguna etapa dentro del matrimonio. Unos aparentemente muy planificados, con la edad perfecta, y se divorcian, ¿no? Unos se casan vírgenes, cristianos, y se divorcian, ¿no? Otros se casaron así medio desbaratados, como parte de ustedes, que eras una niña prácticamente, tú también un niño, porque pues un niño, un joven, ¿cierto? Y Dios ha permitido que funcione, ¿no? ¿Qué aconsejamos a los matrimonios? ¿Qué pudieran ustedes compartir con ellos en esta experiencia de tener un matrimonio? La verdad, pues es largo, porque son 17 años y que han permanecido. ¿Qué les sugerirían ustedes a algún matrimonio? E incluso les invito a que les vamos a poner el teléfono de ellos, que si quieren hablar con ellos porque están viviendo algo, pues lo puedan hacer, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones le darían? Pues bueno, una y tú otra. Para los hombres, voy a decir uno. Eso. Sean fiel a Dios, a la promesa que Dios les ha hecho por medio del matrimonio. Cuando Él habla de que bienaventurado es el hombre que haya mujer y sus hijos, ¿cierto? Entonces, es como ser fiel a Dios, de que tú no lo estás haciendo por ser el ejemplar, porque qué pena extenderme, es como tratar de encasillar a Dios, como tú dices. Hay unos que lo planean, otros no, pero el Señor a todos nos bendice si vemos el camino que el Señor está con nosotros en medio de todas estas pruebas, porque evidentemente para los hombres, creo yo, es un poco más difícil porque nosotros somos más llevados por nuestros ojos. ¿Cierto? Dejar de llevarnos por nuestros ojos y prestarle atención a lo que realmente vale la pena, la familia y lo que usted está formando. Muy hermoso, muy hermoso. Ana, ¿qué nos compartirías tú? Igual que mi esposo, la palabra de Dios tiene todas las respuestas, ¿cierto? Estar con el Señor como ese cordón de 3 dobleces, pero para las mujeres, ser esforzadas. Ser esposa no es fácil. Ser mamá, menos. Ser ama de casa, sí que menos. Y nosotros las mujeres, lo digo por experiencia propia, como yo te decía, el querer salir de mi trabajo
y quererme seguir sintiendo útil supuestamente para la sociedad, ¿cierto? Si las mujeres ahorita no somos profesionales, no tenemos un trabajo para estar a la altura del hombre, ¿cierto? Y lo mejor que me pudo pasar a mí hasta el momento es haber tomado la decisión de ser mamá, de ser esposa y de creerle al Señor, ¿cierto? Todo tiene su tiempo. Yo le digo a mis chicas, porque el grupo que me dejaron es casi todas mujeres, les digo, todo tiene su tiempo. Uno tiene su tiempo de estudiar, de ser profesional, pero cuando llegue el tiempo del Señor en ser mamá y esposa, debo serlo. Pedirle la sabiduría a Él, y esa mujer de la que habla Proverbios 31 es uno dice, pero es que esa mujer es perfecta, no, pero en Jesús yo lo puedo hacer. Y ser esa ayuda idónea es lo que se necesita, respetar a ese esposo, a ese sacerdote de la casa, esa cabeza que el Señor me ha dado. No es que yo sea menos, no, es que yo soy su ayuda idónea, y los dos juntos, si nos caemos, nos podemos levantar de la mano de Jesús. Es el lugar de cada uno, el lugar que Dios le ha dado a cada uno. Muy interesante. Que haya sido muy útil. Sé que el Espíritu Santo les ha hablado, va a puntualizar muchas cosas en ustedes. Les agradezco a ustedes, a toda la familia que tienen, los 3 chicos, que el Señor bendiga su labor pastoral y su servicio a Dios, creyendo que los va a respaldar en todo. Vamos a pedirle al Espíritu Santo, como esto es un matrimonio, por todos los matrimonios, por supuesto, acompáñenos a orar, porque le vamos a pedir a Dios que bendiga los hogares de la iglesia y a los hogares de todos ustedes que nos ven y de Colombia. Espíritu Santo, bendice estas familias, bendice los matrimonios, y si hay alguien que esté pasando por un mal momento en su hogar, queriéndose divorciar, fastidiado, molesto, que quiere tirar la toalla, encuentre la luz en tu presencia, en tu palabra, como a estos chicos los has bendecido, superando toda dificultad y toda problemática del matrimonio. Los has fortalecido y los has bendecido. Extiende esa bendición sobre todas las personas que puedan ver este video, y que seas tú glorificándote en sus vidas. Restaura los hogares en la iglesia y en Colombia y en el mundo entero. Extiende tu mano. La familia es fundamental. Amén. 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 Gracias, muchachos, que el Señor los bendiga mucho. Y bueno, chao, chao. Que el Señor los bendiga. Dios los guarde.